El gran llamado de Juan Guaidó han sido a los militares de su país, invitándolos a quitarle el respaldo a Nicolás Maduro, pues en la frontera se ha visto como hasta ahora 140 miembros de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía venezolana han abandonado las filas y han cruzado hacia Colombia. Es uno de los hechos más representativos y también más caóticos, un poco por todas las circunstancias que se han visto. Hoy hablamos con dos de ellos. Los sargentos Leonardo Rosales y Karim Castro llevan 8 y 19 años respectivamente en las filas de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí se conocieron hace 3 años, se casaron y tuvieron un hijo. Hoy, la crisis en Venezuela hizo que el uniforme pasara a un segundo plano. Me cansé de tener que venir a comprar las cosas del niño, de que no alcanzaba el dinero, de que tenía que una medicina, cualquier cosa, que el niño se enfermara, no la había ya. Todos mis compañeros de promoción saben que estamos pasando necesidades y de corazón se lo digo, hay muchos que quieren estar de este lado donde yo estoy y los incito y los motivo. Esos compañeros a los que Rosales motiva son principalmente los de la tropa, de la que ellos a mucho orgullo dicen pertenecer. La sargento Castro apenas cruzó esta semana la frontera con su pequeño de 2 años en sus brazos y motivada por su esposo, que sí cruzó ayer durante los enfrentamientos. Da un parte de lo que fue esa primera conversación con el presidente interino Juan Guaidó. Nos garantizó que nosotros seríamos ese paso que iba a dar el cambio a nuestro país Venezuela. Dejaron todo atrás, pero no les da miedo mostrar la cara y están decididos a no dar un paso atrás y aportar sus esfuerzos para lo que llaman la recuperación de Venezuela. Son muchas las preguntas, María Alejandra, sobre este tema de los desertores, pero antes hablemos de lo que mencionaba el ministro Rodríguez, el de Comunicaciones de Venezuela. Y eso nos da pie, profesor, para preguntarle qué viene adentro del chavismo, qué se puede estar moviendo. Bueno, el chavismo sabe que hay una presión internacional muy importante. De hecho, hay algunos canales que se están empezando a abrir para buscar una posible negociación, sobre todo con la Unión Europea y el grupo de contacto, tratar de buscar algún facilitamiento de México, de pronto de Uruguay, pero ese camino no tiene mucho por dónde prosperar porque pues Nicolás Maduro fue el mismo que le quitó el valor a cualquier lógica de negociación. Recordemos que durante su primer gobierno hubo más o menos 3-4 negociaciones con comunidad internacional y finalmente ninguna de ellas sirvió para nada, sino simplemente para prolongar el tiempo, y es parte de la estrategia del chavismo, tratar de prolongar el tiempo. ¿Qué es lo que tiene que tener una negociación real? Pues llevar a un proceso de elecciones, y ellos en ese tema, la lógica del Consejo Nacional Electoral, cambiar los rectores, tener vigilancia internacional, es un tema que en todas las negociaciones siempre ha sido una piedra de tranca para no permitir que la negociación avance. Ese es el tema del chavismo, pero también hablemos de los ciudadanos venezolanos que tenían unas grandes ilusiones, unas grandes expectativas que se habían sembrado por parte de Guaidó, por supuesto de la oposición, frente a que ayer iba a pasar algo en Venezuela y se iba a hablar de libertad, como lo mencionan ellos, algo es como lo califica la oposición. Esa gente desilusionada hoy en Venezuela, ¿de qué manera va a generar esa transición? ¿Van a aceptar digamos que lo que a todas luces para muchos fue un fracaso ayer, un fracaso de Guaidó y del intento de entrar en la ayuda humanitaria, o van a esperar resultados de alguna manera, alguna movida del chavismo? De hecho, mejorar condiciones, etcétera. El valor más importante de Guaidó era la esperanza que le había regresado a los venezolanos. Cuando uno hablaba con ellos había una efervescencia de una posibilidad de cambio, y obviamente pues la situación de ayer pone un entrave, y por eso es tan fundamental que él regrese a Venezuela y que haga un pronunciamiento muy adecuado en el marco del Grupo de Lima para darle una ruta de trabajo a sus ciudadanos. Es fundamental que les diga por dónde tiene que continuar esta lógica de ir enfrentando un régimen dictatorial a través de medidas pacíficas. Por eso lo que pase mañana en la reunión del Grupo de Lima va a ser clave, María Alejandra y profesor. El tema de los militares. La última cifra que se conoce oficial en Colombia es de 146 que han desertado por norte de Santander y 10 por Arauca. Pero María Alejandra lo mencionaba hace un rato, hay casi 300.000 militares en Venezuela. Esta deserción a cuentagotas de militares que además no son de alto rango, ¿qué pueden significar para una ruptura de la real bisagra que sostiene todavía a Maduro y a su régimen, que son los militares? En el caso de los militares es muy complejo porque los militares tienen temor. Los militares son constantemente vigilados y de hecho pues el año pasado se lograron desarticular 3 intentos de magnicidio donde había participación militar. Hoy un militar ya no contesta llamadas, ya tiene un miedo porque los está vigilando incluso no la inteligencia propia, sino incluso hasta la inteligencia cubana, y eso genera un temor. También hay que decirlo, cuando un militar se revela, sabe que en una posición o en un momento determinado podría tener que actuar contra
contra sus compañeros y eso tiene un valor más alto. Y en el caso de Venezuela particularmente, recordemos que en el 2002 muchos militares se pasaron del lado de la oposición, pero cuando se deshace el golpe de Estado contra Hugo Chávez, muchos de ellos después son identificados, son perseguidos e incluso fueron víctimas de tortura y de violación de derechos humanos. Entonces eso hace que el papel de los militares y el paso sea muchísimo más granado. Pero lo que sí estamos empezando a notar es que los números crecen. Poco a poco empiezan a crecer y lo que puede haber son desbandadas en las próximas semanas. Pues sí, saber qué tan significativo es esta deserción frente al número tan alto de efectivos, pero también la pregunta es qué tan preparadas pueden estar esas fuerzas leales a Maduro para lo que a todas luces están pidiendo muchos opositores, y es intervención militar. ¿Pueden los maduristas en el ejército realmente emprender una escalada militar? La capacidad del ejército venezolano no puede ser tampoco subestimada. Tienen armamento, es un armamento peligroso, hay que tener cuidado con ello, pero también hay que entender que, por ejemplo, la lógica de toda esta dinámica de haber metido civiles tiene un papel sobre todo de inteligencia más que de enfrentamiento. Sí. Cuando la gente mira las imágenes de estos viejitos con uniforme caqui cargando unas armas que les quedan muy grandes, ellos realmente no son los que van a enfrentar al ejército. No, pero ojo, tienen colectivos, tienen presos armados, es decir, es una fuerza muy que ese es el mayor peligro, porque no son fuerzas regulares, son grupos delincuenciales que están al servicio del régimen porque el régimen les da impunidad. Y en el momento en que el régimen caiga, de hecho nosotros corremos un gran riesgo porque ellos van a tratar de buscar refugiarse con grupos armados ilegales en nuestra zona de frontera.